Estimados hermanos, vamos a tomar en cuenta la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. Por ser viernes, pues vamos a tomar en cuenta lo que se refiere a la oración. Pues la palabra de Dios nos da formas de orar, y en la práctica también es muy importante la práctica en la oración. En esta ocasión vamos a estar en el libro de Primera de Samuel, tomando en cuenta la oración de Ana. Así lo titulé, la oración de Ana. Y allí en Primera de Samuel 1:10 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloraba abundantemente. Y leyendo y meditando este pasaje, pues podemos decir de entrada que la oración de Ana se ve muy dramática. Ese es nada más un versículo, faltan otros versículos más. Podemos decir que es dramática, pero que había motivos que forzaron esa situación en la que estaba Ana delante del Señor. Seguramente de todos aquellos factores que provocaban esta situación en Ana, había uno muy importante entre otros, que era que no podía tener hijos, era estéril Ana. Y esa situación pues sí era grave en ese tiempo. En la actualidad podemos ver que incluso hay personas, hay mujeres que no quieren tener hijos, es respetable. Y cada quien lo va analizando, lo va pensando y llega a determinada situación, pero no era la situación en aquel entonces. Para una mujer hebrea, el tener hijos era extraordinario, era maravilloso para ellos, y al no tenerlos pues era vergonzoso. Es por eso que Ana se afligía, tenía gran dolor, tenía gran frustración de no poder dar hijos a su esposo Elcana, su marido. En la ley de Moisés se permitía la poligamia. Por eso estamos hablando que Elcana tenía dos esposas. Una era Ana y otra era Penina. Y la otra mujer tenía ese problema que molestaba a Ana, la irritaba y estaba sobre de ella molestándola. Y en el versículo 6 del capítulo 1 de 1 de Samuel dice que irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola. Yo analizando estos versículos veía que esto siempre ha sido malo, ¿no? Que las personas se metan con las otras para molestarlas. Pero aquí dice que enojándola. Yo tuve en mi mente varias ideas de lo que hacía esta mujer, pero lo que provocaba era el enojo. No fue algo simple, no fue algo así que con palabras buenas y tranquilas, la hacía que se enojara por los comentarios que hacía. ¿Y qué era lo que provocaba esto? Pues entristecía a Ana. Entonces, hermanos, todo esto siempre ha provocado problemas también la poligamia, así es que que nunca pase en las vidas de nosotros. Esta mujer, la otra mujer del Elcana, la molestaba a Ana, la hacía sentir mal, y seguramente se reflejaba en su persona, en sus acciones, en todo lo que ella hacía. Había dolor en su persona e incluso podíamos pensar que la enfermaba. Otra de las situaciones que no es bueno, no es favorable la poligamia, es que Elcana dice allí en el versículo 5 que a Ana daba una parte escogida. Y claro, pues la otra mujer, la otra esposa, lo veía y eso también la enojaba, la incomodaba, y había siempre conflicto entre las mujeres. Es por eso que podemos comprender lo que decíamos al principio, el versículo número 10,
Ella con amargura de alma oró a Jehová. Tenía dolor, tenía tristeza, tenía cosas que le provocaban tremendo dolor a su persona y que se estaban manifestando en ella, de tal manera que en el versículo 8 dice lo siguiente: y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sí, ahí él estaba observando, estaba viendo que Ana no estaba bien físicamente. El verla llorar, el ver que no comía, pues también era un factor que se manifestaba ahí en que había enfermedad en Ana. Pero hermanos, esto se ve que se fue dando durante mucho tiempo. Fueron años de esta situación y de lo que ocurría, y cuando iban al templo, a Silo para adorar, pues allí había un lugar importante para Ana. Y vamos a considerar cosas importantes que ella vivió, que ella sintió, que ella expresó, y estar en un lugar tan importante, en ese lugar en Silo, que era donde estaba el tabernáculo de Dios. De hecho, no había un templo como tal, como los que conocemos en la actualidad. Era un tabernáculo. Más adelante Salomón construyó el templo, pero en ese tiempo había un tabernáculo. Ahora, ella seguramente se acercaban mucha gente a ese lugar, a Silo, y estaban en determinado lugar donde se quedaban, pero ella iba al tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Ese lugar donde allí en Éxodo 40:34 dice que en el tabernáculo había una nube que cubría todo el tabernáculo cuando estaba la presencia de Dios, y la gloria de Dios lo llenaba. Hermanos, en aquel tiempo no tenían la Biblia como tal, la tenemos nosotros. Toda la información ya recopilada, ya en Biblias incluso muy bonitas, con mucha información. La información en aquel tiempo se iba dando de boca en boca. Y seguramente esta mujer escuchó desde pequeña que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Ella quiso estar en ese lugar, quiso estar presente en ese lugar, y seguramente cuando lo hacía, y con ese dolor y con ese pesar que había en su corazón, iba y lo presentaba delante de Dios. Seguramente lo hizo varias ocasiones, por lo que se menciona en la palabra de Dios. Y hermanos, lo que a mí me gustaría, y lo dice la palabra de Dios, lo expresa muy claramente, es que nosotros tengamos ese amor por nuestro Dios, ese amor, que nos acerquemos a Él. Y acercarse al tabernáculo, esta Ana buscaba el lugar y la presencia de Dios. Y en el caso nuestro, sabemos que Dios está en todas partes, pero hay un lugar, el templo, y lo conocemos muy exactamente como la casa de Dios. Es el lugar en donde nos congregamos y nos reunimos. Y hermanos, ¿cuántos años hace que usted no se ha acercado a la casa de Dios para orar, para tener una petición, para agradecer a Dios? Tantas cosas que podemos presentarle a nuestro Dios en su casa. Y hermanos, esto es maravilloso. Tenemos reclinatorios incluso para estar más cómodos, pero es la casa de Dios donde está también la presencia de nuestro Dios. Hagámoslo con gusto, hagámoslo con regocijo. Esta mujer lo valoró y se acercaba al lugar donde estaba su Dios a presentarle todo ese dolor que había en su persona y esa petición tan importante que ella tenía acerca de tener un hijo. Y hermanos, ella fue muy clara. Ella quería tener un hijo varón, y ella es lo que le pedía a Dios. Entonces, reflexionemos sobre esto.
sobre el lugar tan importante y este templo que pues hermanos que estuvieron con nosotros hace muchos años, cuando ven fotografías ahora que por las redes sociales se presentan videos, se presentan fotografías de nuestro templo, de la casa de Dios, hace 2 días yo platicaba con un hermano que estuvo por muchos años en esta iglesia, ahora está en la ciudad de Oaxaca, el hermano Noé Gómez, y me preguntaba, me decía, qué bonita casa, qué bonito templo, la casa de Dios. Y dice, ese mezanín muy bonito, toda la construcción, y se alegraba de ver la casa de Dios. Y hermanos, ojalá que cada uno de nosotros también tengamos eso en nuestro corazón, ese sentimiento de acercarnos a la casa de Dios. Y yo me preguntaba, ¿qué pasará cuando termine toda esta pandemia? ¿Qué pasará cuando nosotros ya tengamos la posibilidad de congregarnos sin problemas en la casa de Dios? ¿Nos vamos a acercar con gusto? ¿Nos vamos a acercar con regocijo, como dice la Biblia? ¿Vamos a estar deseosos de estar en la casa de Dios? ¿O con la tranquilidad, como decía nuestro hermano Ladislao en la dirección del domingo pasado? Pues es más cómodo estar en la casa viendo todo el servicio que venir y congregarse en la casa de Dios. Hermanos, esto es muy importante que lo meditemos. Entonces, esta mujer, acercarse a su Dios, en la casa de Dios. Esto es importante que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, y diciéndole a Dios, ser persistentes en la oración, ser constantes en la oración. Prácticamente una de las frases que decía Ana, que lo vamos a leer enseguida, es acuérdate de mí, de todas esas ocasiones, de todas esas veces que yo me he presentado delante de ti, presentándote mi aflicción, mis problemas, mis necesidades, acuérdate de mí, Señor. Eso era muy importante para ella, no desanimarnos cuando estamos orando delante de Dios, no desanimarnos, hermanos, o porque no vemos la respuesta, se va olvidando esa petición que teníamos en nuestro corazón y la llegamos probablemente a olvidar. En el caso de ella no fue así. Ahora vamos a ver en la palabra de nuestro Dios lo que dice el versículo 11. Dice, la primera parte dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Eso quiere decir que ella fue insistente, fue persistente en la oración y llevaba su oración, sus peticiones delante de Dios, de tal manera que en esta ocasión que se refiere la palabra de Dios, dice, y te acordares de mí. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de todo lo que he presentado delante de ti. Esa persistencia, eso tenerlo en nuestra mente, no olvidarnos de nuestras necesidades. No sé cuánto tiempo se tarde Dios en respondernos, hermanos, pero no debemos de olvidarnos de presentarnos delante de Él. Y dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, lo que comentábamos hace un momento. Acuérdate, Señor, no te olvides de las peticiones que hay en mi corazón. Y esto, hermanos, pues es importante que lo tengamos muy en cuenta cada uno de nosotros, que debemos de ser constantes en la oración, que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él. La oración es un medio tan importante para cada uno de nosotros. Esa debe ser el sentimiento, el conocimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Es la forma en que nosotros nos podemos acercar a Dios. Hay mucho que agradecer. Hay cosas que nosotros tenemos que pedir a nuestro Dios, pero ahí está la oración y lo debemos de hacer con gusto, con agradecimiento y con esa necesidad constante
que debe de haber en cada corazón de nosotros, de presentar todas nuestras situaciones, todos nuestros agradecimientos, toda nuestra problemática delante de nuestro Dios. Ahora otro punto muy importante, la humildad. Siempre que oremos, debemos de presentarnos ante el Dios poderoso y debemos de hacerlo con humildad. ¿Qué más humildad había en el caso de esta mujer? ¿Qué más humildad en el caso de ella? Dice en el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, no, para ella no había nada más importante en ese momento que oraba, se postró delante de nuestro Dios con humildad, de tal manera que Elí, el profeta, la estaba observando y viendo los movimientos de su boca. Pero dice ahora el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y ahora imagínense, Elí la tuvo por ebria. Esa fue la percepción que él tenía equivocada, pero después cambió. Y Ana en el versículo 15 le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer muy atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Estoy aquí, no hay nada malo, no hay nada equivocado. Su petición era delante de Dios y estaba derramando su alma, todo lo que había en su corazón, todo ese sentimiento que tenía en ella y su petición que era tan importante en ese momento, dice, yo he derramado mi alma delante del Señor. Son esas formas, son esos ejemplos que nosotros tenemos en la palabra de Dios de cómo debemos de presentarnos delante de nuestro Dios, con humildad, hermanos, acercarnos delante de Él. Nos dice la palabra de nuestro Dios que en nuestra recámara tenemos la casa de Dios, pero con humildad, con respeto, delante de nuestro Dios cada vez que nos acerquemos a Él. Y todo esto, pues hay algo importante que sucede después de que cumplimos y de que hacemos lo correcto y de que nos acercamos a Dios con sinceridad, con humildad, reconociéndole, en donde sabemos que está la presencia de Dios, hacerlo bien. Miren, Elí reflexionó y recapacitó, y veamos lo que dice en el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. A lo mejor está pensando que así era el pensamiento del sacerdote, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y aquí es cuando ya reflexiona Elí, se dio cuenta de la sinceridad, del amor, de presentarse de Ana delante de Dios. Y Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Él ya analizó las cosas, lo que estaba viendo, lo que había pensado mal, equivocado, y le dice que el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Se sumó, se agregó a la petición de Ana, a su sentimiento. Y hermanos, el versículo 18 es tan importante. Ana encontró la tranquilidad, la paz en su corazón, y dice ella, halle tu sierva la gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Hermanos, qué enseñanza de la palabra de Dios. Qué bueno es cuando nosotros tenemos esa bendición de acercarnos a la palabra y encontrar bendición por medio de ella. Todos estos puntos que meditamos en la oración de Ana, de acercarse a la casa de Dios, buscar a Dios, hacerlo con humildad, con respeto, con constancia, diciéndole a Dios, acuérdate de mí. Y hermanos, al final encontramos que esta mujer se fue tranquila y esperando la respuesta de parte de su Dios. Que Dios nos bendiga.